Estamos de vuelta y es momento de compartir nuestro segmento Un Café con Tito Herrera. Él es un reconocido fotógrafo panameño que nos va a hablar acerca de su exposición. Se llama Los que Pasan, una exposición fotográfica que resalta las migraciones de Panamá. Un tema que hoy día lo hemos conversado muchísimo y que está impactando no solo nuestro país, sino los países vecinos. Tito, buenos días, bienvenido a En la Mañana. Buenos días, Yami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Hay que hablar acerca de este tema, sobre todo porque desde décadas tú te has interesado mucho por el tema migratorio, le has estado dando bastante seguimiento en los últimos años y has tenido la oportunidad de llegar hasta el punto más crítico, la selva del Darién, y has podido constatar lo que ocurre en esta selva donde miles de migrantes atraviesan con el propósito de llegar a Estados Unidos, pero hay que ver también la parte humana. ¿Qué has visto detrás de ese lente, Tito? Sí, yo la última década, poco más, un poquito menos, he tenido el privilegio y también la presión de explorar el tema bastante en toda la región, literalmente desde el Darién hasta El Paso, Texas, frontera México-Estados Unidos. Es un tema complicadísimo, con muchas aristas, es un tema trágico, dramático, o sea, como tú dices, ¿no? Por todo lo que pueda haber político o logístico en el medio, el factor humano y la tragedia que se vive, no solamente en Panamá, sino en todo el proceso, porque esta gente viene de África, viene de Asia, no solamente viene de Colombia, de Venezuela, es complicadísimo, es quizá la peor parte del tema, la verdad. Es un tema bien delicado, bien fuerte, pero a la vez muy importante y muy real. O sea, es un tema que América, que nuestra región, tiene siempre presente, pero que por alguna razón nunca notamos. En Panamá hemos tenido quizá no hemos tenido los casos que se dan en Centroamérica, de esas caravanas de migrantes que se dan en Guatemala o en Honduras, por ejemplo, de 10.000 migrantes en una calle, y por eso no lo hemos sentido, pero no es menos serio el problema. Tenemos casi 500.000 de migrantes este año pasando por la selva a esta fecha, y por eso vamos a llegar a 1 millón pronto si no se cambia el tema un poco. Entonces el tema es bien real, bien complicado y bien grave. Tito, ¿por qué el título Los que Pasan? Los que Pasan es un título reflejando a los que ya lograron pasar el trámite o el tramo de la selva del Darién, porque el Darién no lo pasa todo el mundo. Y esta posición, a pesar de que hemos documentado bastante el tramo de los migrantes, está enfocada en las 4 comunidades receptoras, entiéndase, 2 comunidades receptoras, Bajo Chiquito, Caramembrillo, y los 2 campamentos de Las Blancas y San Vicente. Entonces son los que ya pasaron y están en este lado de acá, porque también la selva tiene la fama trágica de no dejar pasar a muchos, de mucha gente que muere en el proceso. Entonces este digamos que es una forma de mostrar literalmente, como decía, los que ya pasaron, a los que están aquí, y de ponerle cara a un problema, no de hacer un discurso político, no de decir si estamos a favor o en contra, solamente decir esto es lo que está pasando por Darién. Pasan en caballo, pasan a pie, pasan en bote, pasan de muchas maneras, pasan de muchos países, pero están pasando y estos son los que pasan. Estamos viendo en pantalla varias de tus fotografías, Tito, y cuéntanos un poco de qué ha sido lo más impactante, porque cada una de estas fotografías, detrás de cada fotografía hay una historia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, que te ha llamado, o lo que más te ha impactado como fotógrafo? Lo que más me impacta siempre es la determinación de la gente en buscar un mejor futuro, por la razón que sea y no importa dónde vengan, ¿no? No importa si esta gente es de Bangladesh, de China, de Venezuela, de Colombia, todos tienen una meta que es un mejor futuro. Entiéndase por razones sociopolíticas o por razones económicas, pero todos buscan un mejor futuro. Entonces esa resiliencia de la gente siempre me impacta, me marca mucho. Pero a la vez también hay historias también que te marcan por lo negativo, por lo trágico del tema, ¿no? Los que hemos trabajado en Darién, no solamente yo, los miles de personas que han trabajado en Darién, entiéndase personal de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, de seguridad como el Senafrón, de migración, todos hemos visto tragedia en Darién, personas que llegan desde mutiladas hasta personas que no llegan, niños que llegan huérfanos, personas que mueren en las comunidades receptoras. Entonces es un drama, las historias también son desgarradoras de lo que pasa a la gente de la selva. Entonces eso también es algo que te marca constantemente y te marca mucho. Es imposible meterte en esta clase de historias tanto tiempo, tan frecuentemente,
y no salir medianamente, sino completamente impactado y marcado por las historias que tú escuchas. Tito, yo solamente fui una vez al centro de recepción de Lajas Blancas y a veces uno es muy crítico de que por qué no se quedan en su país soportando lo que está sucediendo, por qué exponer a sus hijos, por qué no pagar un pasaje aéreo. Pero cuando uno conversa con estas personas, uno se da cuenta de la desesperación en la que están y no se ponen a pensar esas cosas que quizás me puedo poner a pensar yo en ese momento. Te das cuenta de esas historias, no quieren, porque conversé con una muchacha y me dice, yo no quise poner a mi hijo en esto, pero yo tenía que salir porque no tenía que darle de comer, o sea, y uno viene con otra imagen y es precisamente lo que usted está hablando acá, ¿no? Que el concepto cambia más que criticar y señalar de cuánto pasaron, sino cada historia que cuentan es totalmente diferente. Yo he conversado con usted, Tito, y una de las fotografías que usted tiene es la que siempre recuerdo, es la del joven con una pierna menos, con una pierna menos, sí. que pasó igual que todos. Sí. O sea, tuvo que subir esa pasó montaña, en 3 días bajar, incluso. y en menos días Sí. que otros. O sea, son cosas que a uno le queda. Lo que pasa es que también, un poco sobre tu comentario, también hay mucha falsa información intencional de la gente que promueve la migración por el Darién hacia América. Los famosos coyotes, los famosos promotores de la migración, no solamente en Venezuela, en Colombia, sino también en China, en Bangladesh, en África, te venden una cosa diferente. Te dicen son 3 días, son 2 días por la selva, y al final del día no son 2 días, no son 3 días, son muchos más días si el clima te ayuda un poquito. Sí. No son 5, ni 100, ni 500, son miles de dólares también. Entonces, una constante, un mensaje recurrente que siempre escucho, no importa si es una familia de señores de 50 años o de jóvenes de 20 años, todos repiten lo mismo. Si yo hubiera sabido que esto era así, no lo hubiera hecho. O familias que dicen, si yo hubiera sabido que esto era así, no traigo a mis hijos. Y yo creo que como tú dices, ¿por qué hacen esto con los hijos? Yo creo que un poco jugando al abogado sin serlo y sin permiso de ellos muchos no sabían que se metieron tampoco cuando iban para Darién. O sea, estamos hablando de que te dicen, vas a cruzar la selva con 100 personas y vas a estar escoltados por un guía. La realidad es que te abandonan, que esas 100 personas que están contigo no son personas de selva tampoco. No son personas que están acostumbradas a cruzar una selva, que tienen experiencia de sobrevivencia en la naturaleza, no están equipadas para eso. Son amas de casa, son abogados, ingenieros, mecánicos, mensajeros, que se meten en una selva y una persona de ciudad que no está acostumbrada al campo, lo sueltas en el interior, tiene un problema, imagínate en una selva. Claro, entonces, posiblemente se lo pintaron de una manera y cuando llegaron al Darién, entonces se encontraron con otra realidad. La desinformación es parte del negocio, es parte de, si la gente no sabe en lo que está metiéndose realmente, está dispuesta a meterse más abiertamente. Y que las redes sociales han ayudado a esto mucho, claro. Dicen, no, pasamos facilito, pero en realidad no muestran lo que tienen que pasar. Bueno, y luego también pasa, como tú decías, no pasan también historias que te quedas pensando. O sea, yo he estado en Darién y he visto muchachos de menos de 30 años físicamente en condiciones, y llegar a Darién con la lengua afuera, llegar a Canamembrillo con la lengua afuera, 7 días después diciendo, esa selva es horrible, no la paso más nunca. Y luego también he visto 6 meses después a una persona con una pierna menos pasarla en 3. Entonces, cuando tú le preguntas al migrante en Venezuela o en Estados Unidos por qué lo hizo, dice, porque yo vi una persona con una pierna que lo hizo en 3. Jamás menciona que le tomó 8 días o que le tomó 15 o que no lo mencionó. También es una selección de motivación selectiva, valga la redundancia. Escogen la historia que los quiere motivar y intencionalmente uno también bloquea lo negativo porque tienes que obligarte a buscar un mejor futuro y tienes que obligarte a avanzar. Entonces eso también es un poquito de... Esa memoria selectiva es intencional también. ¿Cuánto tiempo estuviste, Tito, en esta zona para documentar todo lo que viste, hacer las fotografías? ¿Cuánto tiempo te tomó estar en la selva del Darién para ver todo esto que viste y todo el trabajo que hiciste? La muestra está compuesta de una serie de imágenes de mayo del 2022 a mayo del 2023. Es un año. Yo estoy yendo al Darién promedio una vez al mes, una vez cada 2 meses, depende de cómo esté otros compromisos en la ciudad. Pero no es un solo viaje, son viajes de 5 días, de 3 días, de una semana, en el transcurso de un año. Y hemos seguido yendo. La exposición la cerramos en mayo, que curiosamente cuando cerramos la exposición en mayo, pensamos, ok, estamos en Darién, hoy es el día récord en Bajo Chiquito, es el día que más migrantes han llegado a la historia, han llegado 1.500 migrantes.
Es un momento para cerrar la exposición, porque eso va a abrir en septiembre y hay que organizar todo, toma meses. Jamás calculamos que se iba a dar la coyuntura en que el tema iba a reventar como ha reventado y que nuestro récord histórico de 1.500 migrantes hoy fuera, a la semana pasada eran 4.000 por día, por ejemplo. Entonces, se dio una coyuntura trágica en la que la exposición inauguró en el momento en que el tema está más vigente sobre el tapete. Eso no fue intencional, obviamente, ni mucho menos, pero esta exposición es producto de eso, casi un año de viajes. Hemos seguido yendo, yo estuve en Darién hace 2 semanas, la última vez, hemos seguido yendo, vamos a seguir yendo, el tema nos interesa y queremos ver cómo se sigue desarrollando. Tito, ¿dónde podemos disfrutar de esa exposición? La exposición está en la Alianza Francesa desde el 22 de septiembre hasta el 10 de noviembre, en horario de 8 a.m. a 6 p.m. y los fines de semana de los sábados hasta el mediodía. Es una exposición patrocinada gracias al apoyo de las Naciones Unidas del ACNUR, porque yo también trabajé mucho en la región por 10 años documentando migración y desplazados internos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Ellos se ofrecieron a costear este proyecto. Y como parte de la exposición también estamos teniendo muchas actividades como giras guiadas, conversatorios. Y casualmente esta semana, el 26, tenemos un conversatorio con Naciones Unidas, con personal de Naciones de ACNUR, de OIM. También estaré yo hablando sobre desplazamiento forzado de migración en Panamá o por Panamá. Entonces es interesante porque parte del proyecto era no solamente mostrar imágenes, sino también hacer docencia sobre el tema de migración en Panamá y en la región. Y como parte de eso tenemos un conversatorio esta semana con Naciones Unidas muy interesante. Gratis, todo es gratis, por cierto. Es importante saber eso y también hasta qué día, creo que es en noviembre. Hasta el 10 de noviembre. 10 de noviembre que se va a estar presentando esta exposición de Tito Herrera. Importante saber quiénes pueden asistir porque hay padres que quieren ir en familia. ¿Recomiendas que lleven a los menores de edad también para que les hablen un poco de este tema migratorio? Está hecha de manera que sea amigable a todas las edades. O sea, yo le explicaba a unas guías y a los estudiantes que fueron, le decía, yo puedo llenar esta galería de cadáveres y fuera real, y puedo llenarla de gente sonriendo y también es real, porque hay muchos migrantes que en medio de su viaje, parte de su mecanismo de autodefensa es reírse, bailar. Entonces, y las dos cosas serían reales, pero sería un extremo irreal del asunto. Entonces, la exposición está hecha de una serie de fotografías documentales que muestran el proceso, que muestran todos los campamentos, los puntos que te mencioné, pero desde un punto de vista bastante mesurado para que solamente poder accesar a más gente y no lejos de espantar a la gente con imágenes muy gráficas, más bien invitarlos a que vean el problema a los ojos de los migrantes que están en los retratos. Y volverlos mejores críticos de este tema, ¿no? Sí, la idea de esto no es hacer un discurso político ni a favor ni en contra de la migración, ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es hacer juicios, es hacer imágenes, es reportar. Claro. Y este es un reportaje expuesto solo que no en revistas, sino en unas paredes. Vayan y mírenla y la idea de esto es que ustedes también, el que lo mire, pueda entender un poquito más, ver un poquito más sobre migración y ojalá le llame la atención y pueda seguir preguntando por el tema porque es un tema que tenemos muy vigente en Panamá. Hay muchas cosas pasando, pero también es un tema que tenemos pasando bastante complicado y que no va a parar probablemente muy pronto. ¿Ha cambiado la percepción de algunas personas que han conversado contigo, percepción que tenían acerca del tema migratorio, luego de ver la exposición? ¿Ha cambiado ese pensamiento de algunas personas? Sí, yo siento que sí, porque me han comentado muchos que pues la exposición está hecha como un reportaje. O sea, están las imágenes, pero también cada imagen tiene un pie de foto, una historia que tú puedes leer. Entonces, cuando yo te pongo el nombre de cada persona y te digo, este es Juan Martínez, que yo documenté en Cana Membrillo, que yo lo vi saliendo de la selva en 3 días con su hija que tiene para irse a celebrar, y un mes después hablé con él, está en Nicaragua y ahora me dice que está en Nueva York. O sea, hago un seguimiento también a la historia, no solamente de las fotos, sino un comentario de cada persona cuando es posible y una explicación también sobre la foto. Cuando ves una foto de la gente en el bote, no solamente eso, estás viendo también la foto y la explicación de dónde salen los botes, cuánto cuestan los botes, por qué pagan los botes, por qué no pueden irse caminando. Hay la intención era un poco hacer docencia sobre el tema, presentar a la gente los hechos y hacer docencia. Y sí, hay mucha gente que me ha comentado que entiende mejor un poco el tema ahora, gracias a lo que pudieron leer o ver en la exposición. Bueno, hay un lugar donde pasar el fin de semana, día de semana. Interesante si uno quiere conocer un poco más sobre la historia de los migrantes o conocer también cómo son ese proceso, ¿no?, de pasar la selva del Darién, más de imaginársela, cómo es ver prácticamente la realidad de lo que tienen que pasar estas personas en busca de un mejor futuro. Correcto. Tito, para que reiteres entonces, ¿hasta cuándo va a estar la exposición y también en qué lugar, el horario para que puedan asistir? Estamos hasta el 10 de noviembre en la Alianza Francesa
con el apoyo de Naciones Unidas del ACNUR, en horarios de 9 a 6 p.m. y los sábados hasta el mediodía. Completamente gratis la exposición siempre y todas las actividades. ¿Sin reserva, Tito? Sin ningún tipo de reserva, al menos que quieran una guía, una visita especial ya para un grupo particular, entonces sí se puede reservar algo. Pero eso con Alianza, no conmigo. Gracias, Tito Herrera, fotógrafo a que está presentando la exposición Los que pasan en la Alianza Francesa y que invita entonces a todas las personas que puedan asistir y conocer un poco más acerca de la realidad que viven los migrantes.